Durante este video conoceremos más acerca de los números decimales. Recordemos que los números decimales son la expresión de un número no entero que se compone por una parte entera, una coma decimal y la parte decimal. Cada una de estas partes tiene sus propias unidades de medida. Recordemos también que los números decimales podemos encontrarlos en la cotidianidad, como por ejemplo al pesarnos, al medirnos, tomarnos la temperatura o medir nuestra estatura. Hemos aprendido también que para leer un número decimal, primero debemos mencionar la parte entera, como por ejemplo 3 enteros, seguidos por la parte decimal, que sería 87, finalizando con la posición del último número de esta parte, es decir, 87 centésimos en el caso de nuestro ejemplo. También aprendimos que los números decimales pueden transformarse a número mixto y también a fracción impropia. Recordemos que para comparar números decimales, en lo primero que nos debemos fijar es en la parte entera. Al mirar nuestro ejemplo, veremos que 32 y 17 corresponde a la parte entera. 32 es mayor que 17, por lo tanto, 32 enteros 5 décimos es mayor que 17 enteros 3 décimos. En nuestro segundo ejemplo, notaremos que la parte entera es igual, por lo tanto debemos fijarnos en la parte decimal. En este caso, 53 es menor que 95, por lo tanto, 38 enteros 53 centésimos es menor que 38 enteros 95 centésimos. Finalmente, debemos fijarnos que la parte decimal contenga la misma cantidad de dígitos. Si no es así, tendremos que agregar tantos ceros sean necesarios para que las partes decimales queden con la misma cantidad de dígitos. Una vez que realizamos esto, podremos comparar entonces 50 y 22 en este caso. Notaremos que el 50 es mayor que el 22, por lo tanto 4 enteros 50 centésimos es mayor que 4 enteros 22 centésimos. Finalmente, recordemos que en la adición y sustracción de números decimales debemos siempre alinear las comas, es decir, ubicar siempre la coma bajo la coma. Una vez que tenemos las comas alineadas, podemos resolver nuestras operaciones. Debemos recordar también la multiplicación de números decimales. Conoceremos 3 casos. El primero corresponde a la multiplicación de un número natural por un número decimal. Lo que debemos hacer es contar cuántos espacios existen en la parte decimal. En este caso hay un espacio en la parte decimal, por lo tanto, desde derecha a izquierda tendremos que contar un espacio y aquí ubicar la coma, entre el 2 y el 5. El segundo caso corresponde a la multiplicación de un número decimal por otro número decimal. Tendremos que contar los espacios de la parte decimal en ambos números. El primero posee 3 números en su parte decimal y el segundo posee un número, lo que nos da un total de 4 números en la parte decimal. Por lo tanto, de derecha a izquierda tendré que contar 4 espacios, 1, 2, 3, 4, y ubicar la coma entre el 6 y el 9. El tercer caso corresponde a la multiplicación de un número decimal por una potencia de 10. Tendremos que fijarnos en cuántos ceros posee el número por el que estamos multiplicando. Como este número posee 2 ceros, quiere decir que nuestra coma se correrá 2 espacios, dando como resultado la coma ubicada entre el número 2 y el número 5. El contenido que aprenderemos en este video corresponde a la división de números decimales. Hasta este momento conocemos 2 tipos de divisiones. La división exacta, que aparece en el primer ejemplo, donde el resto es igual a 0. Y la división inexacta, que la encontramos en el segundo ejemplo, donde el resto es mayor que 0. Pero la pregunta es, ¿qué sucede con la división inexacta? ¿Podremos seguir dividiendo? La respuesta es sí. Podemos continuar dividiendo una división inexacta entre un número natural por otro número natural. Para poder realizarla debemos hacer los siguientes pasos.
número 1, dividimos de forma normal. Número 2, como es una división inexacta, al resto debemos agregarle un 0 y ubicar de inmediato una coma en el cociente. Y número 3, una vez que ubicamos la coma, continuamos dividiendo de forma normal. Vamos con nuestro ejemplo. 896 dividido en 5. El 5 en el 8 cabe una vez. 5 por 1 es 5. Para llegar a 8 me faltan 3 y bajo el 9. 5 en 39 cabe 7 veces. 5 por 7 es 35. Para llegar a 39 me faltan 4 y bajo el 6. 5 en 46 cabe 9 veces. 9 por 5 es 45. Para llegar a 46 me falta 1. Hasta aquí es lo que sabemos nosotros. Es una división inexacta con resto 1. Pero para continuar dividiendo, agrego un 0 al resto y de inmediato ubico una coma en el cociente. Ahora puedo continuar. 5 en 10 cabe 2 veces y me sobra 0. De esta forma vamos a obtener como resultado un número decimal y nuestro resto será 0. Para dividir un número decimal por un número natural debemos realizar los siguientes pasos. Número 1. Debemos dividir de forma normal. Número 2. Al bajar la primera cifra decimal, de inmediato debemos ubicar la coma en el cociente. Número 3. Una vez que ubicamos la coma, continuamos dividiendo de forma normal. Vamos a ver el primer ejemplo. 6 en 4 no cabe, por lo tanto diré cuántas veces cabe 6 en 45. 6 en 45 cabe 7 veces. Me sobrarán 3 y bajaré el 6. Al bajar el 6, que es mi primera cifra decimal, de inmediato ubico la coma en el cociente. Ahora debo decir cuántas veces cabe 6 en 36. 6 en 36 cabe 6 veces y 6 por 6 es 36, por lo tanto me sobran 0. Vamos con el segundo ejemplo. Diré, ¿cuántas veces cabe 5 en 3? 5 en 3 no cabe, cabe 0 veces. En este caso, como en 3 es la cifra anterior a la coma, de inmediato pondremos un 0 y continuaremos con la coma. Diremos ahora entonces, ¿cuántas veces cabe 5 en 32? 5 en 32 cabe 6 veces. Me sobrarán 2 y bajo la cifra siguiente, que es el 5. Luego diré, ¿cuántas veces cabe 5 en 25? Y me daré cuenta que cabe 5 veces porque 5 por 5 es 25 y me sobrarán 0. Vamos ahora con el tercer ejemplo. En este caso diré, 5 en 0 no me cabe, cabe 0 veces, por lo tanto anotaré de inmediato el 0 en mi cociente seguido de la coma. Luego diré, 5 en 0, haciendo alusión al segundo 0, tampoco me cabe, cabe 0 veces, por lo tanto en el cociente vuelvo a agregar un 0. Ahora diré, 5 en 8 cabe una vez, me sobran 3 y bajo la cifra siguiente, que es el 4. El 5 en el 34 cabe exactamente 6 veces. Me sobrarán 4 y agregaré un 0 para continuar dividiendo. El 5 en el 40 cabe 8 veces. 5 por 8 es 40 y me sobran 0. De esta forma, con estos 3 ejemplos, podemos ver cómo podemos dividir un número decimal por un número natural. Para poder realizar una división de un número decimal por otro número decimal, lo primero que debemos saber es que no la podremos llevar a cabo si el divisor corresponde a un número decimal. Por ejemplo, en esta operación el divisor es un número decimal, lo que complicaría mucho llevar a cabo esta operación. ¿Qué hacemos entonces? Atención. Para poder resolver este ejercicio, lo primero que debemos hacer es identificar cuántos números hay después de la coma en el divisor. En este caso hay un número después de la coma que corresponde al número 2. Luego de esto, debemos saber
que tendremos que multiplicar dividendo y divisor por un número que posea tantos ceros como dígitos existan después de la coma en el divisor. ¿Qué quiere decir esto? En el divisor tenemos un dígito después de la coma, por lo tanto tendremos que multiplicar dividendo y divisor por un número que tenga un cero, en este caso el 10. Si después de la coma hubiesen habido dos dígitos, significa que tendríamos que haber multiplicado por 100 porque posee dos ceros. Si después de la coma hubieran tres dígitos, significa que multiplicamos por 1000 porque posee tres ceros. En este caso, multiplicamos por 10 que posee un cero porque después de la coma hay un número. Para llevar a cabo esta multiplicación, pondremos a prueba todos los conocimientos aprendidos durante los videos anteriores. Sabremos entonces que al multiplicar el primer número, el dividendo, la coma se corre un espacio hacia la derecha y al multiplicar el divisor se correrá la coma un espacio hacia la derecha, dando como resultado el siguiente ejercicio. Luego, para poder resolverlo, lo hacemos de manera normal, tal como se explicó en la diapositiva anterior. Entonces diremos, 62 en 9 no cabe, por lo tanto diré 62 en 94. Cabe una vez, me sobrarán 32 y bajaré el número 8. 62 en 328 cabe 5 veces. Me sobrarán 18 y bajaré el número 6. Como bajé el número 6, que es el primer número decimal, de inmediato ubico la coma. Luego diré 62 en 186 cabe 3 veces y 62 por 3 es 186, lo que me da como resultado que sobra 0. ¿Notaste algo al realizar una división de un número decimal por otro número decimal? Si no te diste cuenta, te lo voy a explicar aquí. Sabemos en primer lugar que el divisor no puede ser un número decimal. Por lo tanto, en el primer ejemplo tuvimos que correr la coma un espacio a la derecha para que desapareciera y luego en el dividendo tuvimos que hacer lo mismo y estos fueron los números que resultaron. Entonces, ¿qué pasa? Que para que desaparezca la coma del divisor se tiene que correr cierta cantidad de espacios la coma hacia la derecha y luego tendremos que correrla los mismos espacios en el dividendo. En nuestro segundo ejemplo, el divisor es un número decimal. Para que la coma desaparezca de él, tendremos que correrla hacia la derecha dos espacios, los mismos dos espacios que tendríamos que correrla en el dividendo, los que nos dará como resultado el siguiente número. Una vez que desaparece la coma del divisor, podemos realizar estas divisiones de forma normal. En este video aprendimos entonces acerca de la división de los números decimales. Voy a dejar un link para que puedas poner a prueba todo lo aprendido en este video.